Había elegido un restaurante argentino en el centro de Madrid, porque me parecía un lugar seguro y sin pretensiones, donde el ruido de los platos podría ahogar el ruido de las expectativas. Las velas titilaban contra las copas de vino y el camarero seguía rellenando la jarra de agua con gas como si el silencio fuera una sequía que había que combatir. Cuando llegaron las cucharas del postre, mi madre levantó su copa y anunció un veredicto sobre mi vida, una sentencia disfrazada de celebración. Los cumplidos giraban alrededor de la mesa como confeti que yo no había pedido, asentándose sobre mis hombros como un peso invisible. Por Lucía, que finalmente ha conseguido ese ascenso que tanto merecía, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ya era hora de que reconocieran tu talento en esa empresa. ¿Cuánto has dicho que aumentará tu sueldo? ¿Un 20%? Mi hermano Javier levantó también su copa, con ese gesto automático que habíamos aprendido en tantas cenas familiares. Por fin podrás ayudar más a papá y mamá con sus gastos, añadió como quien menciona el clima, sin malicia aparente pero con la precisión de un cirujano. La cuenta llegó doblada bajo una solapa de cuero, pesada como si llevara un secreto. El camarero la colocó cerca de mi codo con una pequeña reverencia, un gesto que se había ensayado en innumerables escenas donde yo había terminado siendo la conclusión. Las miradas migraron hacia mí con la misma coreografía silenciosa de siempre, la mirada de mi padre fingiendo neutralidad, la de mi hermana pulida y expectante, el resto de la familia ajustando sus asientos para observar mejor el ritual. Vamos, Lucía, hoy es tu día, invitas tú, dijo mi tío Ramón con esa risa estruendosa que siempre usaba para disfrazar las imposiciones como bromas. Sentí el viejo guión tratando de arrastrarme de nuevo, gratitud seguida de generosidad, seguida de un agujero en mi cuenta y una herida que no podía mostrar. La sala zumbaba con cubiertos y risas bajas de otras mesas, pero en la nuestra un silencio echaba raíces. El número en el papel sería solo otra prueba de que el amor tenía una etiqueta de precio y que yo era quien sabía dónde deslizar la tarjeta. Mi prima Elena, recién llegada de Valencia, observaba la escena con la curiosidad de quien reconoce una dinámica familiar ajena pero familiar. Su mirada encontró la mía por un segundo, y en ese breve intercambio sentí que alguien más veía el patrón que yo había estado negando durante años. Debe ser un orgullo tener una hija tan exitosa, comentó la esposa de mi tío, dirigiéndose a mi madre mientras sus dedos tamborileaban junto a su bolso cerrado. Siempre supe que Lucía llegaría lejos. El camarero regresó para preguntar si todo estaba bien, una interrupción bienvenida que rompió momentáneamente la tensión. Pero tan pronto como se alejó, las miradas volvieron a posarse en mí y en la cuenta que permanecía sin tocar junto a mi plato. Bueno, ¿nos vamos?, preguntó mi padre, haciendo el ademán de levantarse, pero sin buscar su cartera. Un gesto que conocía demasiado bien, la señal para que yo tomara la iniciativa que todos esperaban. El restaurante estaba decorado con fotografías en sepia de Buenos Aires, rostros anónimos que parecían observarnos desde un pasado más simple. Me pregunté cuántas familias como la nuestra habían representado la misma obra en estas mesas. Cuántas hijas e hijos habían sentido el mismo nudo en la garganta mientras calculaban mentalmente cuántos días tendrían que ajustar gastos después de una celebración que no podían permitirse. ¡Lucía! La voz de mi madre tenía ese tono de pregunta que no era una pregunta, sino un recordatorio de mi papel. Mi mano se movió automáticamente hacia el bolso, un reflejo condicionado por años de expectativas no verbalizadas. Pero algo se detuvo dentro de mí, como un engranaje que de repente decide no girar. El peso de todas las cuentas anteriores, las transferencias urgentes, los préstamos nunca devueltos, se acumuló en ese momento hasta hacerse insoportable. ¿Recuerdas cuando pagué el viaje de Javier a Tenerife?, pregunté, sorprendiendo a todos, incluida a mí misma. ¿O cuando cubrí la reparación del coche de papá? ¿O los 3 meses de alquiler cuando Elena perdió su trabajo? El silencio que siguió fue denso, como si el aire de repente se hubiera vuelto espeso. Mi madre ajustó su collar de perlas, un gesto nervioso que hacía cuando las conversaciones tomaban rumbos inesperados. No es momento para eso, cariño, dijo con una sonrisa tensa. Estamos celebrando tu ascenso. Estamos celebrando mi ascenso con mi dinero, corregí, y el silencio se profundizó. El camarero pasó cerca de nuestra mesa y captó la atención, decidiendo sabiamente mantenerse a distancia.
A través de los ventanales del restaurante se veía la gran vía iluminada, ajena a nuestro pequeño drama familiar, con personas que caminaban hacia sus propias historias, tal vez algunas tan complicadas como la mía. Siempre has sido tan generosa, intervino mi tía, intentando suavizar el momento. Es una de tus cualidades más bonitas. La generosidad forzada no es generosidad, respondí, y sentí que algo se liberaba dentro de mí, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente pudiera exhalar. Es explotación. La palabra explotación cayó sobre la mesa como una piedra en un estanque, creando ondas de incomodidad que alcanzaron a cada miembro de la familia. Mi padre se aclaró la garganta, mi hermano comenzó a jugar con las migas de pan, y mi madre apretó los labios hasta que formaron una línea delgada y pálida. Nadie te está explotando, Lucía, dijo finalmente mi padre, con ese tono razonable que usaba en las discusiones familiares. Somos familia, nos ayudamos mutuamente. ¿Quién me ha ayudado a mí?, pregunté, y el silencio que siguió fue la respuesta más honesta que había recibido en años. En los días previos a la cena, había comenzado a sumar años de pequeños rescates financieros. Transferencias bancarias enviadas a medianoche con promesas de devolución que nunca se materializaron. Cuotas de cursos pagadas con urgencia porque los plazos aparentemente me respetaban más a mí que a cualquier otra persona. Brechas de alquiler cubiertas silenciosamente para evitar vergüenzas en reuniones familiares. El libro de cuentas se llenó más rápido de lo que esperaba. Líneas de fechas y cantidades formando un mapa de decisiones que nunca habían tenido retorno. Sentada en mi pequeño piso en Chamberí, con los extractos bancarios de los últimos 5 años esparcidos sobre la mesa de la cocina, me di cuenta de que podría haber dado la entrada para un apartamento propio con lo que había prestado a mi familia. La palabra prestado flotaba en mi mente con comillas invisibles pero audibles, como un chiste que había dejado de tener gracia. Me levanté para preparar un café, ese ritual que siempre me ayudaba a pensar. Mientras la cafetera italiana silbaba en la hornilla, recordé la llamada de mi hermana Carmen el mes pasado. «Lucy, estoy desesperada. Necesito 600 euros para la matrícula. Te juro que te los devuelvo con mi próxima nómina». Los mismos 600 euros que, como los anteriores préstamos, se habían disuelto en el aire de las buenas intenciones. Me había vuelto muy hábil en fingir que el dinero no importaba. Me decía a mí misma que era bondad, que el éxito debería derramarse, que la barbilla levantada en las fiestas familiares valía el dolor en mi pecho cuando revisaba mi saldo. Noté cómo cada gesto que pensaba probaba mi pertenencia a la familia. En realidad les enseñaba a todos cómo apoyarse en mí. Nadie necesitaba pedirlo. La cultura de nuestra mesa familiar había hecho la petición por ellos. El café terminó de subir, llenando mi pequeño apartamento con su aroma intenso. Serví una taza y volví a la mesa, donde los números seguían formando una acusación silenciosa contra mi propia complicidad. Entre sorbo y sorbo seguí sumando. 2.000 euros para el tratamiento dental de mi madre que el seguro no cubría. 1.500 para ayudar a mi padre cuando su negocio pasaba por un mal momento. 800 para el viaje de fin de curso de mi sobrina Martina, porque, pobrecita, todas sus amigas irán. Ese reconocimiento no fue ira al principio, fue dolor. Había estado pagando por la ilusión de armonía familiar, y el recibo se extendía a través de años que no podía recuperar. Ver los números en una columna despojaba al mito de su encanto. Ya no era generosidad, era un patrón con mi nombre estampado en él. Abrí mi laptop y creé una hoja de cálculo, transfiriendo meticulosamente cada préstamo, cada regalo, cada cuenta pagada. La pantalla brillaba con la evidencia matemática de lo que mi corazón había estado tratando de ignorar. 27.458 euros en 5 años, casi un año entero de mi salario después de impuestos. Lucía, siempre has sido la fuerte, me decía mi madre cada vez que acudía a ella con algún problema. No como tus hermanos, ellos son más sensibles. Esa etiqueta de fuerte había sido mi prisión y mi orgullo, el papel que me habían asignado y que yo había aceptado sin cuestionarlo. La fuerte, la responsable, la que siempre estaba ahí para todos. La cuenta bancaria familiar con patas. El timbre del teléfono interrumpió mis cálculos. Era mi primo Alberto, el único miembro de la familia que parecía entender lo que estaba pasando.
¿Has pensado en lo que hablamos?, preguntó, sin molestarse con saludos innecesarios. Estoy haciendo las cuentas ahora mismo, respondí, tomando otro sorbo de café. ¿Y? Es peor de lo que pensaba. Alberto suspiró al otro lado de la línea. Te lo dije. Es exactamente lo que me pasó a mí hasta que puse un límite. ¿Recuerdas cómo me trataron cuando dejé de ser el cajero automático familiar? Claro que lo recordaba. Durante meses Alberto había sido el tema de conversación en cada reunión familiar. Se ha vuelto tan egoísta desde que se casó con esa chica, decían. Ya no se acuerda de dónde viene, de quién lo ayudó cuando estaba estudiando. ¿Crees que me tratarán igual?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Peor, dijo sin rodeos, porque eres mujer y se supone que debes ser abnegada. Pero Lucía, escúchame bien, si no pones un límite ahora, esto seguirá hasta que no te quede nada, ni dinero, ni energía, ni amor propio. Mientras Alberto hablaba, seguí pasando páginas de extractos bancarios. Una transferencia de 300 euros a mi hermano Javier para gastos urgentes, que resultaron ser entradas para un concierto. Otra de 500 euros a mi tía Pilar para medicinas, que nunca me especificó cuáles eran. La lista seguía y seguía, un rosario de generosidad unidireccional que había construido con mi propio sudor. ¿Estás ahí?, preguntó Alberto después de un silencio prolongado. Sí, estoy pensando. No pienses tanto, actúa. Después de colgar, miré por la ventana hacia la calle Fuencarral. La gente pasaba apresurada, cada persona con sus propias batallas, sus propias familias, sus propios límites o falta de ellos. ¿Cuántos estarían en mi misma situación? ¿Cuántos estarían atrapados en una red de obligaciones familiares que los dejaba sin aire para respirar? Mi vecina Dolores, una mujer mayor que vivía sola en el piso de enfrente, regaba las plantas de su balcón con esa dedicación que solo tienen quienes han aprendido a cuidar de sí mismos primero. La había visto muchas veces desde mi ventana, y aunque apenas habíamos intercambiado más que saludos, había algo en su independencia que siempre me había llamado la atención. Esa noche, mientras preparaba una cena sencilla, tomé una decisión. Sacaría copias de todos los recibos, transferencias y préstamos. Los ordenaría por persona y por fecha, y los llevaría conmigo a la cena de celebración que mi familia había insistido en organizar por mi ascenso. No sería un ataque, sería una rendición de cuentas. No buscaría devolver el golpe, buscaría claridad. La idea me dio tanto miedo como alivio. Mientras cortaba verduras para la ensalada, sentí una especie de ligereza que no había experimentado en años, como si al reconocer el patrón ya hubiera comenzado a deshacerlo. Mi teléfono sonó de nuevo, un mensaje de mi madre recordándome la cena del viernes y preguntándome, como de pasada, si podría ayudar a Carmen con el pago de su curso de inglés. Lo hablaremos el viernes, respondí simplemente, y apagué el teléfono antes de que la culpa pudiera encontrarme de nuevo. Esa noche dormí mejor que en meses, como si el simple acto de sumar, de hacer visible lo invisible, hubiera liberado algo dentro de mí. Soñé con mi abuela Remedios, esa mujer fuerte que había criado a 6 hijos en la posguerra y que siempre decía: el amor se demuestra de muchas maneras, pero ninguna debe dejarte sin pan en la mesa. Mi abuela, que había muerto cuando yo tenía 15 años, parecía sonreírme en el sueño mientras repetía una de sus frases favoritas. Hija, el que da lo que tiene a recibir viene. Una frase que resonaba ahora con un nuevo significado. Yo había dado todo lo que tenía, pero ¿qué había recibido a cambio? Al día siguiente, mientras imprimía los documentos en la oficina durante mi hora de almuerzo, mi compañera Marta me preguntó qué hacía con tantos papeles. Estoy preparando una presentación familiar, respondí, y por primera vez en mucho tiempo sentí que decía la verdad completa. En la mañana de la cena imprimí el libro de cuentas en papel grueso para que las páginas no se curvaran bajo manos nerviosas. Cada sobre contenía una copia con un nombre escrito, no para acusar, sino para registrar lo que había sido olvidado convenientemente. Los doblé con cuidado y los deslicé en mi cartera detrás de un cheque bancario a mi nombre por el importe exacto de mi cena. El costo exacto de mi comida, servicio incluido, ni un céntimo más ni uno menos. El sol entraba a raudales por la ventana de mi apartamento mientras terminaba los preparativos. Madrid despertaba con ese bullicio característico, ajeno a las pequeñas revoluciones personales que ocurrían tras ventanas anónimas como la mía. Repasé mentalmente el plan. Sería educada pero firme, clara pero no cruel. No buscaba venganza, buscaba libertad.
Antes de que alguien llegara al restaurante, hablé con el encargado y le pedí algo inusualmente simple, que estuviera preparado para dividir la cuenta cuando yo diera la señal. Le expliqué que no habría drama ni espectáculo, solo aritmética y calma. Asintió con la amabilidad de alguien que había visto celebraciones tornarse complicadas antes, y me aseguró que su personal podría dividir de manera equitativa o precisa por artículo según fuera necesario. No se preocupe, señorita Vega, me dijo con una sonrisa comprensiva. Nos ocupamos de situaciones así con frecuencia. Será discreto. Le agradecí con una propina anticipada, no para comprar su complicidad, sino para reconocer que mi pequeño drama familiar le suponía un trabajo extra. Se guardó el billete en el bolsillo de la camisa con un gesto elegante, como sellando un pacto entre desconocidos que se entienden sin palabras. También me había preparado para el silencio que sigue a un nuevo límite establecido. Ensayé no solo qué hacer, sino qué no hacer. Nada de disculpas, nada de explicaciones más allá de los hechos, nada de intentos de último minuto para suavizar el borde con otra concesión. El plan vivía en mi cartera como un pequeño manifiesto, prueba de mi parte, prueba de mi historia, prueba de que había terminado con las compras etiquetadas como amor, mientras me vestía para la cena, seleccionando cuidadosamente un traje gris, sobrio pero elegante. Recordé todas las veces que había escuchado a mi madre decir: Lucía siempre paga, es su forma de demostrar que nos quiere. Como si mi valor familiar se midiera en euros, como si mi asiento en la mesa se comprara en cuotas mensuales. Llegué al restaurante media hora antes, ese margen de seguridad que siempre me daba para calmar mis nervios. El camarero me reconoció y me condujo a la mesa reservada, un rincón tranquilo con buena luz, pero suficientemente apartado para que nuestra conversación no incomodara a otros comensales. ¿Desea algo mientras espera?, preguntó. Un agua con gas, por favor, respondí, y añadí. Y la cuenta de esta bebida inmediatamente. El camarero parpadeó, sorprendido, pero asintió y se alejó. Cuando regresó con el agua y la pequeña factura, pagué en efectivo, incluyendo propina. Era un gesto pequeño pero significativo, el primer acto de mi nueva política financiera familiar. Mi teléfono vibró con un mensaje de Carmen. Vamos retrasados, el tráfico está imposible, papá y mamá vienen con nosotros. Típico. La puntualidad nunca había sido una virtud de los Vega, excepto cuando se trataba de cobrar deudas. Mientras esperaba, repasé mentalmente lo que diría y, más importante aún, lo que no diría. No hablaría de sacrificio ni de ingratitud, no usaría la culpa como arma ni invocaría deudas emocionales, solo hechos, solo números, solo verdades que habían estado ahí todo el tiempo, escondidas a plena vista. A las 8:15, 20 minutos después de la hora acordada, vi entrar a mi familia. Mi padre, Antonio, con su perpetuo aire de preocupación mal disimulada, bajó una sonrisa forzada. Mi madre, Mercedes, elegante como siempre, con ese collar de perlas que yo le había regalado en su cumpleaños a costa de un mes de comidas rápidas y baratas. Mis hermanos Javier y Carmen, charlando animadamente, ajenos a que esta noche sería diferente a todas las anteriores. Se acercaron a la mesa entre abrazos y besos, con ese afecto ruidoso que caracterizaba a nuestra familia y que a veces servía para disfrazar tensiones más profundas. Mi tía Pilar y su marido, mi tío Ramón, llegaron poco después, seguidos por mi prima Elena y su novio recién estrenado. ¡La estrella de la noche!, exclamó mi tío, dándome uno de esos abrazos que casi cortan la respiración. ¿Ya has pedido champán para celebrar? He pedido agua, respondí con una sonrisa tranquila. Podemos decidir juntos qué beber. La cena comenzó con la aparente normalidad de siempre. Pedidos de platos para compartir, anécdotas familiares, las habituales quejas sobre el gobierno y el tráfico. Bajo esa superficie, sin embargo, yo podía sentir la corriente subterránea de expectativas. ¿Quién pagaría qué? ¿Quién se luciría esta noche? ¿Quién demostraría ser el generoso de la familia? La conversación giró inevitablemente hacia mi ascenso. Preguntas sobre el nuevo puesto, sobre el aumento de sueldo, sobre los nuevos privilegios que vendría con él. ¿Y cuándo piensas comprarte un piso propio?, preguntó mi madre, con esa habilidad especial para convertir un logro en una obligación pendiente. Con lo que ganas ahora, ya podrías permitírtelo. Contuve el impulso de señalar que podría haberlo hecho hace años si no hubiera estado subsidiando las vidas de todos los presentes. En lugar de eso, sonreí y respondí: Estoy valorando opciones. Hay muchos factores a considerar.
Tu prima Elena está ahorrando para la entrada de un apartamento en Malasaña, comentó mi tía, con esa comparación apenas velada que siempre flotaba en nuestras conversaciones familiares. Elena tuvo la decencia de parecer incómoda, aunque no mencionó los 3 meses de alquiler que yo había cubierto cuando perdió su trabajo el año pasado. La cena avanzó entre platos de jamón ibérico, croquetas caseras y paella valenciana. El vino fluía, las risas aumentaban, y con cada nueva botella descorchada yo sentía crecer el peso invisible de la expectativa. «Este Rioja es excelente», comentó mi padre, levantando su copa. «Buen detalle, Lucía». «Lo ha elegido Javier», corregí suavemente y vi una sombra de sorpresa cruzar su rostro. Era la primera vez que señalaba explícitamente que alguien más había tomado una decisión que afectaría la cuenta final. Cuando llegaron los postres, mi madre propuso un brindis, ese ritual que siempre precedía al momento de la cuenta, como un heraldo anunciando la batalla que estaba por venir. «Por Lucía», dijo levantando su copa, «que siempre ha sido el pilar de esta familia, siempre cuidando de todos nosotros, siempre tan generosa. Te queremos, hija». Las copas se alzaron. Los «por Lucía» resonaron alrededor de la mesa y sentí ese nudo familiar en la garganta, la mezcla de amor, obligación y resentimiento que había definido mi relación con mi familia durante tantos años. Pero esta vez, en lugar de sonreír y aceptar ese papel, levanté mi propia copa y añadí: «Y brindo también por una familia que aprende a sostenerse por sí misma». Un silencio breve pero denso siguió a mis palabras. Mi madre parpadeó, confundida. Mi padre se aclaró la garganta. Mis hermanos intercambiaron miradas rápidas, reconociendo que algo inusual estaba ocurriendo. El camarero, con ese sexto sentido que desarrollan quienes trabajan en restaurantes, eligió ese momento para acercarse. «¿Desean algo más antes de traer la cuenta?» «No, gracias», respondí antes de que cualquier otro pudiera hablar. «Estamos listos para la cuenta, y tal como acordamos, por favor, individual». La palabra individual cayó sobre la mesa como una bomba silenciosa. Vi cómo los ojos de mi madre se agrandaban, cómo mi padre se enderezaba en su silla, cómo mis hermanos dejaban de masticar sus postres a medio comer. «¿Individual?», repitió mi madre, como si no hubiera entendido bien. «Sí», confirmé con calma. «Cada uno pagará lo suyo esta noche». Y con eso abrí mi bolso y saqué los sobres que había preparado con tanto cuidado, colocándolos uno a uno frente a cada miembro de la familia, como cartas en un juego cuyas reglas acababa de cambiar para siempre. Cuando la carpeta de cuero tocó la mesa, no dudé. Me levanté, saqué mi cartera y coloqué el cheque encima de la cuenta con el movimiento firme de alguien que coloca la última pieza en un rompecabezas. Luego levanté los sobres y los distribuí uno por uno, el papel susurrando sobre el mantel como si fuera reacio a perturbar el ritual que estaba terminando. «¿Qué es esto?», preguntó mi madre, sosteniendo el sobre como si contuviera algo peligroso. «Es un registro», respondí con calma, «de todo lo que he pagado por cada uno de vosotros durante los últimos 5 años». Esos 2 segundos que siguieron se expandieron hasta que toda la mesa pareció suspendida en el tiempo. La sonrisa de mi hermana Carmen flaqueó primero al reconocer su nombre impreso en un sobre, luego la columna de cifras debajo que hacía que el total de esta noche pareciera insignificante. Los ojos de mi padre recorrieron la página con el cuidado de un hombre contando escalones en una escalera que no había notado que estaba descendiendo. Mi madre sostenía el papel sin mirarlo, como si reconocer su peso pudiera tirar su brindis al suelo. El camarero, ya informado, se detuvo junto a mi hombro y preguntó si preferíamos cuentas detalladas por persona. Asentí, y él se movió con profesionalismo para llevar a cabo una tarea que siempre debería haber sido simple. Nadie encontró palabras lo suficientemente rápido como para evitar que los hechos aterrizaran. El silencio no era hostil, era el sonido de una narrativa girando, el aire haciendo espacio para una versión de mí que se negaba a pagar por aplausos. «No entiendo», dijo finalmente mi tío Ramón, rompiendo el silencio. «¿Qué significa todo esto, Lucía?» «Significa que cada uno pagará su parte esta noche», respondí. «Y significa que he estado llevando las cuentas de todo lo que he prestado durante años». «Pero somos familia», protestó mi tía Pilar. «Entre familia no se llevan cuentas». «Exactamente»,
Dije. Entre familia no debería ser necesario, pero cuando todo fluye en una sola dirección, se vuelve necesario tener claridad. Vi cómo mi primo Alberto, sentado al otro extremo de la mesa, escondía una sonrisa detrás de su copa de vino. Él había pasado por esto antes que yo, había establecido sus propios límites y había pagado el precio social por ello. Ahora me observaba dar el mismo paso con la solidaridad silenciosa de quien ha caminado el mismo sendero espinoso. 27.458 euros, dijo mi padre, que aparentemente había sumado mentalmente las cifras de su sobre. Su voz era baja, casi un susurro, como si pronunciar la cantidad en voz alta la hiciera más real. ¿Has gastado todo esto en nosotros? No he gastado, corregí. He prestado, o eso es lo que se me dijo cada vez. Siempre te hemos agradecido tu generosidad, intervino mi madre, recuperando algo de su compostura habitual. El agradecimiento no paga facturas, mamá, respondí, sintiendo cómo décadas de resentimiento acumulado se destilaban en esa simple frase. El camarero regresó con las cuentas individuales, distribuidas pulcramente en pequeñas carpetas de cuero. Las colocó frente a cada persona con la eficiencia discreta que habíamos acordado. Vi cómo los ojos de todos se agrandaban ligeramente al ver las cifras. Ya no era solo una cena cuando cada uno tenía que pagar la suya. Mi hermano Javier fue el primero en reaccionar, sacando su cartera con un gesto brusco. Está bien, pagaré lo mío, dijo con una mezcla de irritación y vergüenza. Pero esto no era necesario, Lucía. Si necesitabas dinero, solo tenías que pedirlo. La ironía de su comentario casi me hizo reír. ¿Cuántas veces había él pedido prestado sin intención de devolver? ¿Cuántas veces había asumido que mis recursos estaban a su disposición? No necesito dinero, respondí. Necesito respeto y equilibrio. Elena, quizás la más sensata de mis primos, estaba estudiando su sobre con atención. 3.200 euros, murmuró. No tenía idea de que era tanto. Nadie lo sabía, dije. Ese es precisamente el problema. El camarero pasaba entre nosotros, recogiendo tarjetas y efectivo, moviéndose con la discreción de alguien acostumbrado a navegar tensiones familiares. El restaurante seguía funcionando a nuestro alrededor, ajeno a nuestro pequeño drama, parejas cenando, amigos riendo, familias celebrando sin saber que a pocos metros otra familia estaba reconfigurando su dinámica completa. Mi padre, siempre el diplomático de la familia, intentó recuperar el control de la situación. Bueno, creo que todos hemos entendido el punto. De Lucía, dijo mirando a su alrededor como buscando apoyo. Tal vez deberíamos discutir esto en privado, en otro momento. No hay nada que discutir, respondí con calma. No estoy pidiendo que me devuelvan el dinero, solo estoy estableciendo un nuevo patrón para el futuro. Mi madre, que finalmente había abierto su sobre y recorrido con la mirada la lista de cantidades y fechas, parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Su mano tembló ligeramente mientras sacaba su tarjeta dorada, esa misma tarjeta que raramente veía la luz en presencia de su hija exitosa. Nunca pensé que llevarías la cuenta de cada céntimo, dijo con un tono que mezclaba reproche y vergüenza. Yo tampoco, admití, hasta que me di cuenta de cuánto me estaba costando ser la hija perfecta. Mi tío Ramón, siempre el más directo, soltó una carcajada forzada. ¡Vaya! Si lo hubiera sabido, habría pedido la langosta, bromeó, intentando aligerar el ambiente. Nadie rió. El chiste cayó en un silencio incómodo, como una piedra en un pozo demasiado profundo para escuchar el impacto. Carmen, mi hermana menor, la que siempre había sido la sensible de la familia, tenía lágrimas en los ojos. Me siento horrible, dijo. Nunca me di cuenta. No se trata de haceros sentir mal, expliqué, suavizando un poco mi tono. Se trata de cambiar un patrón que nos está haciendo daño a todos, a mí financieramente, a vosotros moralmente. El camarero regresó con los recibos y las tarjetas, completando el ciclo de transacciones que por primera vez en nuestra historia familiar incluía a todos los adultos presentes. Nadie se había negado a pagar, aunque las expresiones variaban desde la resignación hasta la indignación apenas contenida.
Me levanté para ir al baño, no como una huida, sino para darle al espacio tiempo para encontrarse con el nuevo acuerdo sin que mi rostro pidiera permiso. En el espejo del baño vi a una mujer cuyos hombros habían bajado varios centímetros y cuya mandíbula había soltado una tensión que no había nombrado. Mi corazón latía con un ritmo que ya no necesitaba ser rescatado. Mientras me lavaba las manos, una señora mayor que había estado cenando en una mesa cercana a la nuestra se acercó. «Perdona la intromisión», dijo con una sonrisa amable, «pero no he podido evitar observar lo que has hecho ahí fuera. Quería decirte que ojalá hubiera tenido tu valor cuando tenía tu edad». Le devolví la sonrisa, sorprendida por esta inesperada aliada. «Gracias, ha sido más difícil de lo que esperaba». «Las cosas importantes siempre lo son», respondió ella, arreglándose el cabello plateado frente al espejo. «Pero recuerda, no estás rompiendo una familia, estás reconstruyéndola sobre cimientos más sanos». Con esas palabras resonando en mi mente, regresé a la mesa, lista para enfrentar lo que viniera después. Cuando regresé a la mesa, el ambiente había cambiado de espectáculo a logística. Las tarjetas descansaban junto a los platos, y el camarero se movía entre nosotros con la calma de alguien desenredando un nudo. Los sobres permanecían sobre el mantel como pequeñas puertas. Nadie había dado el paso de atravesarlas, pero tampoco nadie intentaba cerrarlas. La cuenta, que antes era una prueba de lealtad, se había convertido en lo que siempre debió ser, un registro de consumo, sin moral adjunta. «He pedido otro café», anunció mi padre cuando me senté, como si quisiera subrayar que ahora era consciente de cada euro que gastaba. Su voz sonaba diferente, despojada de esa autoridad suave pero incuestionable que siempre había ejercido sobre la familia. «Yo me voy ya», dijo Carmen recogiendo su bolso. «Mañana tengo que madrugar». Su excusa sonaba hueca en un viernes por la noche, pero nadie la cuestionó. Todos entendíamos que necesitaba espacio para procesar lo que acababa de ocurrir. «Te acompaño», se ofreció Javier, levantándose también. Mi hermano, siempre el primero en retirarse cuando la situación se volvía emocionalmente compleja, buscaba su escape habitual. Los vi intercambiar miradas, ese código secreto entre hermanos que excluía incluso a la hermana mayor. Me pregunté de qué hablarían en el taxi de vuelta, si mi nombre saldría entre reproches o si, quizás, comenzarían a ver su propia complicidad en el patrón que acababa de romper. «Nosotros también nos vamos», anunció mi tía Pilar, guardando cuidadosamente su recibo en la cartera, como guardando evidencia de un acontecimiento histórico. Ha sido una velada interesante. El éxodo había comenzado. Uno a uno, mis familiares se despedían con abrazos que se sentían diferentes, más cautelosos, menos seguros de su recepción. Solo mis padres y Alberto permanecieron sentados. «¿Te importa si nos quedamos un rato más?», preguntó mi madre, con una voz pequeña que nunca le había escuchado usar. «Creo que deberíamos hablar». «Por supuesto», respondí, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Parte de mí había esperado que todos huyeran, evitando la confrontación directa como siempre habíamos hecho en nuestra familia. Otra parte ansiaba esta conversación desde hacía años. Alberto miró su reloj y se levantó. «Os dejo hablar tranquilos», dijo, apretando mi hombro al pasar, un gesto silencioso de solidaridad. «Llámame mañana, Lucía». Cuando finalmente quedamos solo mis padres y yo, el silencio se instaló como un cuarto comensal en la mesa. El camarero, percibiendo la tensión, se mantuvo a distancia, acercándose solo para retirar las tazas vacías y preguntar si deseábamos algo más. «¿Por qué ahora?», preguntó finalmente mi padre, mirando el sobre que contenía su lista particular de préstamos no devueltos. «¿Qué ha cambiado?» «Todo y nada», respondí. «He estado cargando con esto durante años, papá. Cada vez que abría mi cuenta bancaria, cada vez que tenía que renunciar a algo que quería porque había prestado el dinero, cada vez que me decíais lo generosa que era, como si mi valor en esta familia dependiera de cuánto estaba dispuesta a dar». Mi madre, que había estado inusualmente callada, levantó la mirada del mantel que había estado estudiando como si contuviera las respuestas a preguntas que nunca se había atrevido a formular. «Nunca fue nuestra intención hacerte sentir así», dijo. «Estábamos orgullosos de ti, de lo bien que te iba. Queríamos ser parte de tu éxito». «Hay una diferencia entre compartir el éxito y explotar el éxito, mamá», respondí, intentando mantener mi voz firme, pero no acusatoria. «Compartir va en ambas direcciones». Mi padre tomó su taza de café.
ahora fría, más como un ancla para sus manos inquietas que por deseo de beber. ¿Recuerdas cuando te ayudamos con el pago de tu máster? Eran otros tiempos, pero hicimos lo que pudimos. Lo recuerdo, respondí, y os lo agradezco. Pero eso fue hace 12 años, papá. Desde entonces he devuelto esa cantidad multiplicada por 10. No llevábamos la cuenta, murmuró mi madre. Ese es precisamente el problema, dije. Yo tampoco la llevaba, hasta que me di cuenta de que estaba vaciando mi cuenta de ahorros para cubrir gastos que no eran emergencias para nadie excepto para mí. El restaurante se había vaciado considerablemente. En las mesas cercanas otras conversaciones fluían, risas ocasionales, el tintineo de copas. Nuestro rincón parecía existir en una dimensión paralela donde el tiempo se había ralentizado para permitirnos deshacer años de patrones dañinos. ¿Sabes cuánto cuesta un piso en Madrid ahora mismo?, pregunté de repente. Mi padre parpadeó, sorprendido por el cambio de tema. Mucho, supongo. Los precios están por las nubes. Con lo que he prestado en estos años, podría haber dado la entrada para un apartamento en Chamberí. Podría haber invertido en ese negocio del que os hablé hace 2 años. Podría haber viajado a Japón, como siempre soñé. Nunca nos dijiste que querías ir a Japón, dijo mi madre, como si ese fuera el punto relevante de toda mi exposición. Hay muchas cosas que no os he dicho, mamá, porque cada vez que menciono un sueño, un plan, se convierte automáticamente en una oportunidad para que alguien más pida algo. Un silencio incómodo siguió a mis palabras. Mis padres intercambiaron una mirada, ese tipo de comunicación silenciosa que desarrollan las parejas después de décadas juntos. Vi algo pasar entre ellos. Reconocimiento, culpa, resignación. Tienes razón, dijo finalmente mi padre, y esas 2 palabras tan simples me golpearon con más fuerza que cualquier argumento elaborado. En mis 34 años de vida raramente había escuchado a Antonio Vega admitir que estaba equivocado. No nos dimos cuenta de lo que estábamos haciendo, o quizás no quisimos darnos cuenta. No se trata de culpar a nadie, dije, sintiendo cómo mi propia tensión comenzaba a disolverse ante esta inesperada admisión. Se trata de cambiar el patrón, de construir una relación más sana. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó mi madre, siempre práctica. ¿Ya no nos ayudará si lo necesitamos? Significa que la ayuda tendrá límites y condiciones claras, respondí. Si necesitáis un préstamo, será eso, un préstamo, con un plan de devolución que todos respetaremos. Si quiero invitaros a algo, será mi decisión, no una expectativa, y significa que ya no seré la solución automática a cada problema financiero de la familia. El camarero se acercó discretamente. Disculpen, estamos a punto de cerrar. ¿Desean algo más? No, gracias, respondió mi padre, levantándose. ¡Ya nos vamos! Salimos a la calle, donde el aire fresco de la noche madrileña parecía limpiar no solo los pulmones, sino también el ambiente cargado que habíamos dejado atrás. Los 3 caminamos en silencio hacia la parada de taxis, un silencio que por primera vez en mucho tiempo no se sentía como una bomba a punto de estallar. ¿Vendrás a comer el domingo?, preguntó mi madre cuando llegamos a la parada, su voz traicionando una vulnerabilidad que rara vez mostraba. La pregunta flotó en el aire nocturno, cargada de significados. Seguíamos siendo una familia. El vínculo resistiría este reajuste de fronteras. ¿Había espacio para un nuevo tipo de relación entre nosotros? Iré, respondí después de un momento, pero llevaré algo para compartir, no para compensar. Mi madre asintió, comprendiendo el matiz. Haré tu tortilla favorita, dijo como una pequeña ofrenda de paz. Un taxi se detuvo frente a nosotros. Mis padres se despidieron con abrazos que se sentían diferentes, más cautelosos pero también más auténticos, desprovistos de la transacción invisible que siempre había existido entre nosotros. Mientras los veía alejarse, sentí una libertad extraña y nueva, como si hubiera dejado de cargar una mochila invisible que había llevado durante tanto tiempo que se había convertido en parte de mi postura natural. Mis hombros se relajaron, mi respiración se profundizó y por primera vez en años el futuro no se veía como una serie interminable de deudas por pagar, sino como un espacio abierto de posibilidades. Decidí caminar hasta mi apartamento a pesar de la hora. Madrid de noche siempre había tenido un efecto calmante en mí,
con sus calles iluminadas y su energía persistente incluso en las horas más tardías. Mientras caminaba por la Gran Vía, pasando junto a teatros que vaciaban sus últimas funciones, sentí que también yo estaba saliendo de una larga representación en la que mi papel había sido escrito por otros. El guión familiar se había reescrito esta noche. La cuenta, ese símbolo de nuestro desequilibrio, había sido dividida justamente por primera vez. Y con ella también se habían dividido las responsabilidades, las expectativas y el poder que siempre había estado distribuido de manera tan desigual. Pasé frente a una pequeña agencia de viajes, cerrada a estas horas, pero con carteles de destinos exóticos en el escaparate. Entre ellos, un póster de Tokio en primavera, con cerezos en flor enmarcando el monte Fuji. Me detuve un momento mirando esa imagen como un símbolo de todas las posibilidades que ahora podría permitirme explorar. Japón, murmuré para mí misma. Tal vez el próximo año. Y por primera vez, no era solo un sueño vago, sino un plan concreto que nadie más podría reclamar. En los días que siguieron, los mensajes llegaron con diversos pesos. Algunos eran breves reconocimientos que rodeaban el tema sin entrar en él. Otros buscaban excusas como un náufrago busca ramas, como si el libro de cuentas pudiera ser refutado. Respondí con un simple resumen y adjunté las mismas páginas otra vez, no para avergonzar a nadie, sino para asegurarme de que los números permanecieran entre nosotros como una mesa que nadie podía fingir que no estaba allí. El primero en escribir fue Javier, con un mensaje escueto pero sorprendentemente maduro viniendo de él. He estado pensando en lo del viernes. No me había dado cuenta de cuánto te debía. Podemos hablar de cómo devolverlo poco a poco. No pedía perdón explícitamente, pero era un comienzo. Carmen fue más emocional, llamándome entre lágrimas a la mañana siguiente. Me siento fatal, Lucy. Nunca pensé que estaba abusando de ti. Es que siempre parecías tan fuerte, tan capaz de todo. Creí que no te importaba. Ese es el problema, le expliqué mientras preparaba mi café matutino. Todos asumisteis que no me importaba porque nunca dije que no, pero me importaba cada vez. ¿Me odias?, preguntó con esa vulnerabilidad que siempre había sido su manera de desarmar conflictos. No te odio, Carmen, pero necesito que entiendas que esto no puede continuar como antes. Te quiero como hermana, no como banco. Mi tía Pilar optó por el enfoque indirecto enviándome una receta de bizcocho de limón por WhatsApp como si nada hubiera ocurrido, seguida de un... Por cierto, siento si alguna vez te hemos hecho sentir mal. No era nuestra intención. La disculpa parecía un ingrediente más en la receta, algo que se añadía casi por obligación. Mi tío Ramón, siempre el más directo, me llamó para proponerme un plan de pagos. Mira, sobrina, he sumado todo lo que te debo y son 4.200 euros. Te puedo dar 200 al mes hasta saldar la deuda. ¿Te parece bien? Su pragmatismo, libre de drama emocional, resultó refrescante. También redacté una nueva política para mi propia vida, no enmarcada en una pared, sino pegada dentro de un armario donde la vería al alcanzar un vaso de agua. Enumeraba compromisos que podía mantener sin resentimiento. Cumpleaños manejados con consideración en lugar de precio, emergencias discutidas antes de que el dinero se moviera, apoyo ofrecido como un plan en lugar de una solución rápida. La política no prohibía la generosidad, prohibía el martirio disfrazado de generosidad. El plan lo había escrito en una simple hoja de papel, pero sus límites me daban una estructura que nunca había tenido en mis relaciones familiares. 1. Préstamos solo con acuerdos escritos y fechas de devolución específicas. 2. Regalos solo cuando realmente quiera darlos, no cuando se espere que lo haga. 3. Celebraciones compartidas, con gastos divididos equitativamente. 4. Emergencias evaluadas caso por caso, no automáticamente mi responsabilidad. 5. Mi bienestar financiero es una prioridad, no un lujo después de atender a todos los demás. Mi vecina Dolores, con quien finalmente había entablado una amistad, después de años viviendo frente a frente, asintió con aprobación cuando le conté lo que había hecho. A sus 72 años tenía la sabiduría de quien ha visto muchas dinámicas familiares desarrollarse y desmoronarse. Cariño, debiste hacerlo hace años, me dijo mientras compartíamos un té en su balcón lleno de geranios.
Las familias son como jardines. Si no podas regularmente, todo se vuelve salvaje y descontrolado. Me siento culpable a veces, admití, como si estuviera traicionando algún código familiar sagrado. El único código sagrado es el respeto mutuo, respondió ella, ajustándose las gafas sobre el puente de la nariz. Lo que has hecho no es romper la familia, es arreglar lo que estaba roto desde hace tiempo. En mi oficina las cosas también cambiaron sutilmente. Ya no era la primera en ofrecerme a cubrir las comidas del equipo o a adelantar dinero para regalos colectivos. Mi compañera Marta lo notó inmediatamente. Estás diferente, comentó mientras trabajábamos en un informe juntas. Más centrada, como si hubieras dejado algo pesado en el camino. He establecido algunos límites, respondí simplemente, y al decirlo en voz alta sentí cuán poderosas eran esas palabras. Una semana después de la cena recibí una llamada inesperada de mi primo Alberto. ¿Cómo va todo después del gran momento?, preguntó sin preámbulos. Sorprendentemente bien, respondí. Esperaba más drama, más resistencia. Es que les has dado algo que no pueden discutir, hechos concretos. No opiniones, no sentimientos, solo números. Los números no mienten. ¿Fue igual para ti?, pregunté, recordando su propio proceso de independencia familiar años atrás. Similar, pero más desordenado. No tuve la previsión de documentar todo como tú, pero el resultado fue el mismo: respeto. Puede que no les guste, pero ahora te respetan de una manera que antes no lo hacían. Esa palabra, respeto, resonó en mí durante días. No era solo el respeto de mi familia lo que había ganado, era mi propio respeto, esa base fundamental que había estado erosionando con cada concesión financiera que hacía en nombre del amor familiar. En una tranquila tarde de domingo, mi madre llamó y habló en Nuit Séance, un tono que reconocí de la infancia, el que aparecía después de las tormentas. Dijo que había leído los totales 2 veces y se había encontrado detenida en las fechas. Dijo que no se había dado cuenta de que el amor guardaba recibos incluso cuando nadie los pedía. Es extraño, comentó con una voz que sonaba más pequeña, más vulnerable de lo habitual. Siempre pensé que te estábamos ayudando a sentirte valorada cuando te permitíamos pagar, como si te estuviéramos dando la oportunidad de demostrar tu éxito. Mamá, mi valor no está en mi cuenta bancaria, respondí, ni en lo que puedo dar a la familia financieramente. Lo sé ahora, dijo. Tu padre y yo hemos estado hablando mucho desde esa noche. Nos dimos cuenta de que hemos estado perpetuando algo que aprendimos de nuestros propios padres. Mi padre siempre esperaba que el hijo que ganara más mantuviera a los demás. Tu padre vio a su hermano mayor sacrificar sus sueños para ayudar a sus padres y hermanos. Creíamos que así era como funcionaban las familias. Puede funcionar, pero solo si es recíproco y consensuado, expliqué. No cuando se convierte en una obligación tácita que drena a una persona mientras libera a todos los demás. Hubo un silencio reflexivo al otro lado de la línea. ¿Vendrás a comer el próximo domingo?, preguntó finalmente. Tu padre está aprendiendo a hacer paella. Dice que ya es hora de que cocine él en vez de esperar que lo hagan todas las mujeres de la casa. Sonreí ante este pequeño pero significativo cambio. Llevaré el postre, ofrecí, y una botella de vino que podamos compartir. Terminamos la llamada sin promesas, pero con algo mejor. Un entendimiento de que el próximo brindis sería por un límite mantenido y que la cuenta no probaría nada sobre mi valor nunca más. El sábado siguiente hice algo que había estado posponiendo durante años. Entré en una agencia de viajes y reservé un viaje a Japón para la temporada de cerezos en flor del año siguiente. Mientras la agente imprimía los billetes y el itinerario, sentí una emoción burbujeante que no era solo por el viaje en sí, sino por lo que representaba. Un acto de amor propio, un reconocimiento de que mis sueños eran tan válidos como las necesidades de cualquier otra persona. Al salir de la agencia, me encontré con Carmen en la Plaza Mayor. No había sido planeado, uno de esos encuentros casuales que Madrid, a pesar de su tamaño, sigue facilitando como un pueblo pequeño. Llevaba a su hijo Pablo de la mano, mi sobrino de 5 años, que inmediatamente corrió hacia mí para un abrazo. ¡Tía Lucy!, exclamó con la alegría sin filtros de la infancia. «Hola, campeón», respondí levantándolo en brazos. «¿Qué hacéis por aquí?»
Compras de cumpleaños, explicó Carmen con una sonrisa tímida. Desde la cena, nuestras interacciones habían sido principalmente por teléfono y mensajes, cautelosas pero amables. ¿Para quién?, pregunté, aunque sabía que el cumpleaños de mi sobrina Martina se acercaba. Para Martina, cumple 15 el jueves, confirmó. Luego, mirando los papeles en mi mano. ¿Y esos documentos? Acabo de reservar un viaje a Japón, respondí, sin poder contener una sonrisa de orgullo. Para la primavera del año que viene. Vi algo cruzar por el rostro de mi hermana. Sorpresa, envidia, admiración, quizás una mezcla de todo. «Siempre has querido ir allí», dijo finalmente, recordando conversaciones de años atrás. «Me alegro por ti, Lucy. De verdad». «Gracias», respondí, sintiendo que el agradecimiento era genuino. Mientras Pablo tiraba de su mano, ansioso por continuar con las compras, Carmen añadió: «Por cierto, hablé con Javier. Estamos organizando juntar algo de dinero cada mes para empezar a devolverte. No será mucho al principio, pero queremos hacerlo bien». «No tiene que ser todo de golpe», respondí. «Lo importante es el reconocimiento y el cambio de patrón». Nos despedimos con un abrazo que se sentía diferente a los anteriores, menos una obligación y más una elección. Mientras los veía alejarse entre la multitud, sentí que algo fundamental había cambiado no solo en nuestra dinámica familiar, sino en mi relación conmigo misma. Esa noche, mientras guardaba los documentos del viaje en una carpeta especial, recibí un mensaje de mi madre. Una foto del álbum familiar, una imagen antigua de cuando yo tenía unos 6 años. En ella estaba subida a los hombros de mi padre en el Parque del Retiro, con una sonrisa desdentada y los brazos extendidos como si quisiera abrazar el mundo. El mensaje que la acompañaba era simple: «Siempre fuiste valiente. Te queremos por quien eres, no por lo que das». Respondí con un emoji de corazón, sintiendo que tal vez, después de todo, habíamos encontrado un nuevo lenguaje para hablar de amor y límites, de familia y respeto. Un lenguaje donde no podía ser una palabra tan amorosa como sí, donde los límites no separaban, sino que definían espacios más sanos para todos.